Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del vanguardismo. Explícitamente vamos a hablar de Albert Camus. Antes que todo, veamos qué es el vanguardismo. Vamos a ver que el vanguardismo es el conjunto o es el nombre genérico que se le da a un conjunto de movimientos que han aparecido al finalizar al finalizar la Primera Guerra Mundial. Todos estos movimientos que han aparecido en ese periodo eh, tuvieron un impacto en ese momento. O sea, ese movimiento vanguardista rompió con todo ese pasado inmediato, con todas las normas clásicas, tanto de la literatura como de la pintura. Aquí podemos observar que aparecen, mira, las famosas obras de arte abstracto. Mira, fíjate, ¿no? A través de estos cuadros puedes observar el vanguardismo presente en lo que es la pintura. Entonces, eso fue el vanguardismo, ¿no? Fue un repudio, un manifiesto que iba en contra de toda la literatura clásica. Estéticamente se orienta a un arte nuevo, a un arte libre, y esto se da tanto en el plano literario como en el plano artístico, ¿ya? Entonces el vanguardismo básicamente es un movimiento de rebeldía, de rechazo. Aquella persona que se siente rebelde puede considerarse vanguardista. Veamos el contexto en el que se dio ese movimiento, en el que surgió el movimiento del vanguardismo. Bueno, el contexto histórico en el cual surge el vanguardismo está marcado por las guerras mundiales. Surge básicamente después de la Primera Guerra Mundial y se va a desarrollar pues entre ese periodo de dos guerras. Recuerda que años más tarde se da la Segunda Guerra Mundial. También se lleva a cabo lo que es la Revolución Rusa, con lo que Rusia se convierte en un país comunista. También vamos a ver que hay muchos adelantos tecnológicos y científicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el cine, ¿no? Que ya estamos hablando de 1915, 1910, donde ya aparece lo que es el cine, las imágenes en movimiento. Aquí también podemos ver que en ese momento también surge la teoría de Sigmund Freud, ¿ya? Entonces también eso marca bastante lo que es el vanguardismo. Bueno, el vanguardismo se caracteriza por la fecundidad de movimientos o tendencias que casi siempre van a tratar de cubrir la necesidad de decir cosas nuevas, ¿no? El vanguardismo va a encarnar la sensibilidad del hombre contemporáneo, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Cómo es que va a dar origen al hombre contemporáneo? Porque a partir del vanguardismo es que van a surgir las novelas modernas, van a surgir movimientos que actualmente siguen vigentes. Veamos cuáles son esas características que tuvo el vanguardismo y que todavía podemos ver vigentes actualmente. Bueno, en lo que es la poesía, vamos a ver que se dio el versolibrismo, o sea, se acabó pues con la métrica y la rima, ¿no? Ya comenzaron, los escritores comenzaron a escribir sin estar sujetos a que a que los versos tienen que terminar en una rima, sujetos a que de repente los versos tienen que tener una métrica, no. En el vanguardismo ya comienza pues a escribirse, hay un verso libre, ¿ya? También vamos a ver que también se ve la falta de un plan lógico. A veces, pues, la forma de escritura en cuanto a la poesía es repentina y automática. O sea, no a veces solamente el vanguardismo, más que transmitir un concepto, trata de transmitir emociones, ¿ya? También se ve que hay un esquematismo, o sea, donde las ideas están apretadas o acumuladas y se da preponderancia a la imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos los caligramas, que esto pertenece a lo que es al arte vanguardista. Mira, aquí ya se da preponderancia a la imagen, mira, a través de las palabras. Mira, fíjate cómo es que se desarrolla en lo que es la pintura, mira, todo ese tipo de arte, ¿verdad? Bueno, esto es en lo que es en lo cuanto a la poesía. Recuerda que en el Perú nosotros tenemos a un representante del vanguardismo que es César Vallejo. Bien, veamos que en la narrativa, la novela, o sea, la novela también va a tener pues un,
va a tener una renovación, ¿no? Mira, se va a ver una visión universal y histórica del hombre, se va a desarrollar lo que son los temas múltiples y amplia perspectiva, y con esto se van a introducir técnicas novedosas. Una de ellas es el monólogo interior. El monólogo interior ya sabes que es el fluir de la conciencia, ¿no? A través de las obras, los escritores, perdón, vanguardistas, van a dejar fluir los pensamientos de la conciencia. Y tenemos también que aparecen técnicas como el flashback, que es una ruptura en el orden cronológico del tiempo. También se ve la perspectiva múltiple. Aquí mira, donde la perspectiva múltiple donde hay varios narradores en una novela, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un ejemplo de perspectiva múltiple y aquí un ejemplo de lo que es el monólogo interior. A ver, ¿cuáles fueron esos movimientos vanguardistas que surgieron principalmente? Bueno, ojo, los principales fueron el futurismo, que se dio en Italia con Felipe Marinetti. Tenemos el cubismo en Francia con Guillermo Apollinario. Este señor Guillermo Apollinario es el famoso creador de los caligramas. Tenemos el dadaísmo de Tristan Tzara. Ya sabes, ¿no? Ya te conté alguna vez que él había colocado el nombre a su movimiento agarrando un cuchillo y abriendo con este cuchillo un diccionario, y la primera palabra que vio fue dada, ¿sí? De ahí surge lo que es el famoso dadaísmo. También tenemos, es, em, tenemos el ultraísmo, que se da en España. Tenemos el expresionismo en Alemania con Bertolt Brecht, el surrealismo, ¿no? Que es un movimiento también bastante importante, que surge en Francia con André Breton, el creacionismo, que surge en Chile, su representante es Vicente Huidobro, y el existencialismo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los representantes de la corriente del existencialismo, ¿ya? Ojo, esta corriente vanguardista, este ismo de la vanguardia llamada existencialismo, está basado en la corriente filosófica del existencialista, la cual cree que el ser humano se da solo en existencia y por eso no existe en lo absoluto. O sea, comienza a cuestionarse acerca de la vida, de la, de la vida que tiene el ser humano aquí en la Tierra, cuál es el sentido que se tiene y todo ello, ¿ya? Vamos a ver pues que los representantes de lo que es el existencialismo son Jean-Paul Sartre con su obra El cero, la nada, Albert Camus con su obra El extranjero y Franz Kafka, La metamorfosis. A la corriente del existencialismo también se le llama la teoría de lo absurdo. A ver, vamos a saber por qué. Hablemos de Albert Camus. Este señor, este dramaturgo francés, ¿no? Novelista, dramaturgo, ensayista francés, es considerado uno de los escritores más importantes eh, de lo que es el vanguardismo, ¿no? O sea, posteriores a 1945. Él es el representante de lo que llamamos el existencialismo ateo, porque reflejó pues la filosofía de lo absurdo a través de sus obras, principalmente en tres de ellas. En lo que es el extranjero, tenemos también en un ensayo que él escribió, el mito de Sísifo, ¿ya? Este señor nació en lo que actualmente es Argelia, en Mondovi, Drean, ¿no? Actualmente es el país de Argelia, el 7 de noviembre de 1913. Fue hijo de colonos, pero queda huérfano antes de los 3 años. Su padre fallece como porque participó pues en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Es así que por la falta del padre, él pasó toda su niñez en los barrios más pobres de Argel y por supuesto con ausencia absoluta de libros y revistas, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es que se educó? Bueno, mira, su madre, que era una persona que tenía ciertas limitaciones, me parece que era sordomuda, trabajaba, ¿no? Como lavandera para poder sacarle adelante a él y a su hermano. Pero también él recibió una educación gracias a una beca que recibían los hijos de las víctimas de guerra. Recuerda que su papá falleció en la Primera Guerra Mundial. Entonces, justamente por esa beca es que él comienza a estudiar y comienza a tener contacto con los libros. En medio de muchas dificultades económicas, terminó la primaria y después el bachillerato. Él estudió filosofías y letras, pero sin embargo fue rechazado como profesor
a causa de su avanzada tuberculosis, por lo que se dedica al periodismo como corresponsal del periódico Alter Republicain. Ojo, pero él como periodista era un periodista bastante, ¿qué te puedo decir? Mm, Era bastante directo, de repente muy agresivo, iba contra el gobierno, ¿no? Criticaba al gobierno argeliano. Y justamente esto también hacía que se sintiese un rechazo hacia su persona, pues, ¿ya? Creó una compañía de teatro de aficionados que representaba obras a las clases trabajadoras. Em, Encontró trabajo como periodista y realizó muchos viajes por la vieja Europa. Debo mencionarte que Albert Camus, o sea, él fue, mira, a pesar de que sufrió de tuberculosis, fue un muchacho bastante activo. O sea, sus profesores reconocieron en él sus dotes de inteligencia, o sea, bueno, que era bastante bueno para los estudios, bastante bueno para la escritura. Y ojo, él no solamente era bueno en las letras, también era bueno en los deportes. Él incluso formaba parte del equipo de fútbol de su centro de estudios, ¿ya? Bueno, como te he dicho, ¿no? Él fue rechazado como profesor porque tenía tuberculosis y luego se dedicó a lo que es el periodismo y justamente, ¿no? Por el que trabajó con el periodismo, o sea, haciendo reportajes que iban en contra del gobierno, él básicamente fue como que asediado y es por ello que tuvo que marcharse de Argelia y mayormente pasó parte de su vida en lo que es Francia, ¿ya? Y bueno, en 1939 se presentó al ejército como voluntario, pero como por su dedicada salud no lo aceptaron, ¿ya? Es así de que, como te dije, que se fue a Francia. Y bueno, y vamos a ver que aquí en Francia es donde escribió pues sus tres mayores obras que lo han llevado a la fama, ¿ya? Como son El extranjero, El mito de Sísifo, tenemos ahí La peste, muchas otras obras más de Albert Camus que ahorita vamos a ver, ¿ya? Bien, vamos a ver también que su obra se caracteriza por un estilo vigoroso y conciso, ¿ya? Va a reflejar una sociedad abocada al nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica que pertenece a Nietzsche, ¿ya? Que básicamente se ve, ¿no? La destrucción de los valores, se nota la sensación de alienación, el desencanto, junto a la afirmación de las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. O sea, básicamente Albert Camus va a reflejar pues en lo que es su obra va a criticar, ¿no? La sociedad en la que se vive, va a criticar un poquito, o sea, la desigualdad que tienen, ¿no? Un poco las clases sociales. Él también como que perteneció un poco a lo que es el Partido Comunista, pero luego es expulsado. Luego te voy a explicar por qué. En 1957, Albert recibe el Premio Nobel de Literatura y 3 años después muere en un accidente automovilístico en Francia en el año de 1960. Aquí vemos, ¿no? Una imagen que representa el Premio Nobel. A ver, entonces, básicamente, ¿en qué se trató? Entonces, ¿cuál fue la que se caracterizó, ¿no? Por la obra de Albert Camus. ¿Por qué se caracterizó? ¿Dónde se ve el vanguardismo existencial que existe en su obra? Bueno, vamos a ver que su filosofía del absurdo, o sea, lo que es el existencialismo, es una corriente que se va a ocupar de la naturaleza del absurdo, de cómo responder pues a nuestro subconsciente. El absurdo o el existencialismo es el conflicto intrínseco, o sea, que cada persona tiene con respecto a la vida humana, o sea, comienza a plantearse, ¿no? O sea, ¿para qué vivimos? O sea, ¿qué es lo que hacemos en nuestra existencia? Se dice, ¿no? Que nosotros hacemos una secuencia repetitiva, como que entonces despertamos, trabajamos, nos alimentamos, dormimos y otra vez se repite lo mismo al día siguiente. Entonces, esto es el existencialismo, o sea, es como que una reflexión filosófica acerca de la vida, acerca de nuestra existencia. Realmente nuestra existencia es importante para el universo. Comienza a comparar la existencia del ser humano con respecto al universo y de pronto pues nos damos cuenta que el ser humano, o sea, en relación al universo, o sea, no tiene mucho o sea, no tiene mucha, ¿qué te puedo decir? No tiene mucho peso, no sé, no tiene mucha relevancia las actividades cotidianas que nosotros hacemos.
Y frente a esto, ¿no? O sea, él comienza pues a llevar, ¿no? O sea, comienza a pensar, ¿no? O sea, ¿para qué es lo que nosotros realmente vivimos? O sea, nuestra vida tiene mm, tiene algo que, ¿qué te puedo decir? Tiene una redundancia a futuro. O sea, esas cosas son los que lo que se preguntan los escritores existencialistas, ¿no? Comienzan a analizar, pues, la vida del ser humano y en base a eso comienzan pues, a hacer, pues, sus propias deducciones, ¿ya? Ojo, y al saber, pues mira, básicamente te voy a explicar, te voy a contar el mito de Sísifo, ¿ya? A través del mito de Sísifo es de que Albert Camus trata de explicar lo que es el existencialismo para él. Sísifo era un rey al que Zeus castigó. ¿Y cuál era el castigo eterno de Sísifo? Eternamente Sísifo tenía que empujar una roca y llegar para poder llevarla a la cima de una montaña. Y una vez que ya está a punto de llegar a esta cima, a esta montaña, la roca nuevamente tiende a caer. Y Sísifo tiene que volver a empezar a llevar la roca hasta la montaña. A través de este mito, Albert Camus trató de explicar lo que nosotros como seres humanos también hacemos. Trató de explicar de que nuestra vida era también así, ¿no? Era bastante cotidiana, que todos los días hacíamos lo mismo, que teníamos una rutina tal cual la tenía el rey Sísifo. Trataba de explicar que nuestra existencia pues estaba basada en eso, ¿no? O sea, que de alguna forma, o sea, siempre tendríamos que realizar, ¿no? Las mismas acciones. Esto era lo que decía Albert Camus. Bueno, entonces, eso es pues lo que se cuestiona Albert Camus, ¿no es cierto? Y él ofrece tres soluciones a este absurdo. O sea, él dice, ¿no? Que lo que nosotros vivimos, pues la vida es así, es un absurdo, o sea, es un absurdo, algo cotidiano, y de repente en estos tiempos nosotros quizás podamos, dado la situación que estamos atravesando con esa pandemia, tal vez podamos entender un poquito más la obra o el pensamiento del existencialismo de estos autores vanguardistas. Entonces ellos ofrecen tres soluciones. Bueno, Albert Camus, perdón. Una solución es el suicidio, ¿ya? Otro, la religión, y una tercera, la simple aceptación del absurdo, ¿ya? O sea, dice, bueno, ya, bueno, la persona que no está contenta con la vida, él dice, no, ya, tiene esas tres opciones. Uno, que es el suicidio, lo otro es, pues, pensar en que después de esta vida hay otra, pensar en que tras la muerte tenemos una vida allá con Dios, que vamos a ver, que vamos a ir al paraíso y cosas por el estilo. Y lo otro es aceptarnos, que es aceptar ese absurdo, o sea, esta vida y vivir tal cual es, ¿ya? Mira, para Albert Camus la opción más sensata sería la tercera, ¿no? Aceptar el absurdo. Y para esto él dice, ¿no? Que nosotros debemos de nuestra vida, o sea, debemos de vivir, incluso seguir, ¿no? O sea, debemos vivir nuestra vida, disfrutarla al máximo, porque es lo único que podemos hacer. Entonces, él de alguna forma nos invita a esto, ¿no? Albert Camus era una persona bastante atractiva, simpático, era un mujeriego, o sea, siempre estaba, pues, bueno, siempre las mujeres estaban tras él, o sea, él como que disfrutaba al máximo su día a día, y es lo que él recomienda. Como te había mencionado, él empezó a ser conocido en el año de 1942 gracias a la publicación de su novela Corte al extranjero, que está ambientada en Argelia, y al ensayo que titula El mito de Sísifo, el cual te invito a que puedas leer para que puedas entender mejor lo que es el existencialismo, ¿ya? Y estas obras que se complementan y van a reflejar, pues, la influencia que sobre él tuvo esta corriente vanguardista llamada existencialismo, ¿ya? Bien. Ahora vamos a continuar, a ver, hablando de las principales obras de Albert Camus. No solamente escribió El extranjero, mira, acá tenemos muchas otras novelas y relatos que él ha escrito. Tenemos La muerte feliz, acá están los títulos en francés, El extranjero, La peste, bueno, que es un libro que también quizás muchos lo comparan con esos tiempos de pandemia. Tenemos La caída, El exilio y el reino,
Tenemos en teatro Calígula, El malentendido, Estado de sitio, Los justos, Los posesos, etcétera, ¿verdad? Y en ensayos tenemos Bodas, El mito de Sísifo, que yo te recomiendo que leas, Cartas a un amigo alemán, que también es muy bueno, El hombre rebelde, El verano, Reflexiones sobre la guillotina. A grandes rasgos vamos a pasar a ver el análisis literario de lo que es El extranjero. Este, esta novela ya tiene como protagonista a Saul, que es el narrador y protagonista a su vez, es una figura desapegada que ve y describe gran parte de lo que ocurre a su alrededor desde una posición removida. O sea, Saul prácticamente es un extranjero que vive en este mundo. O sea, él como que nada le llama la atención. O sea, todo lo que está, lo que gira a su alrededor, como que le da flojera o le da sueño o como que no, nada lo perturba. Tenemos a Mary Cardona, que es una antigua compañera de trabajo de Marsaul, que comienza una aventura con él un día después del funeral de su madre. A Raymond Sintis, que es un proxeneta local y vecino de Marsaul. Raymond se enoja cuando sospecha que su amante lo está engañando y en su plan para castigarla, él solicita la ayuda de Marsaul, ¿no? Y se nota, a diferencia del desapego tranquilo de Marsaul, Raymond se comporta con emoción e iniciativa. Es lo opuesto a Marsaul, ¿sí? Es violento y golpea a su amante, así como a los dos árabes en la playa, uno de los cuales es el hermano del amante. Ahorita te voy a explicar un poquito de estos personajes. Ahora sí, esa novela del extranjero nos va a contar pues la historia de un joven que es amoral. ¿Por qué se llama amoral? O sea, que no tiene pues, o sea, como que ha faltado a ciertas leyes, ¿no? De la ética, la moral, emocionalmente hablando. Y es pues, este señor es Mersaúl, pues, ¿no? ¿Cuál es lo amoral en él? Que se presenta lo amoral en el funeral, por ejemplo, de su madre, en el cual no llora frente al funeral de su madre, es más, no cree en Dios, mata a un hombre que apenas conoce sin un motivo discernible, ya, y por su crimen, Raúl se considera una amenaza para la sociedad y es condenado a muerte. Cuando llega a aceptar la suave indiferencia del mundo, encuentra la paz consigo mismo y la sociedad que lo persigue. Entonces, ¿de qué trata pues esta novela del extranjero? Bueno, a grandes rasgos te voy a contar de que Mersaúl recibe pues una carta diciendo que su madre ha fallecido. Entonces él pide permiso a su jefe para poder ir al funeral de su madre. Le dice, ¿no? Le pide permiso para 2 días y su jefe le dice, ¿pero por qué? Y él le dice, pero no es mi culpa que mi madre haya muerto. Está todo así, bastante, demasiado fresco, por así decirlo. Entonces Marsaúl pues se va al asilo donde se encuentra su madre y se encuentra pues, ¿no? Con el, se encuentra con las personas que acompañan a la madre, con los hijecitos, con el portero, que el portero es el que de alguna forma le trata de hacer compañía, le trata de conversar, ¿no? Pero ahí pues Marsaúl se muestra bastante frío, bastante, o sea, como que indolente frente al hecho. Es más, el cadáver, su madre se encuentra en un ataúd y el ataúd ya está tapeado, ya está ya cerrado, y entonces el portero le dice, voy a despegar, seguramente querrá verlo, o sea, quiere sacar los clavos, ¿no? Para poder mostrarle el cuerpo de su madre, pero sin embargo Mersaúl dice, no, así nomás, no se preocupe. Después, durante el funeral, pues los compañeros del asilo comienzan a llorar, y incluso hay una en especial, una anciana en especial que comienza pues a lamentarse de la muerte de la madre de Mersaúl, y esto como que todavía incluso como que el llanto, el ruido como que le fastidia, pero sin embargo nada dice. Luego ve que como el asilo quedaba cerca de una playa, observa el mar, dice, no, parece que es un buen día para salir, o sea, luego de haberla enterrado, el día siguiente sale y como que nada lo inmutaba, o sea, a pesar de que había pasado este hecho, o sea, él se sentía, o sea, nada lo inmutaba, o sea, seguía, ¿no? Analizando al mundo, era muy analítico, pero y como que imperturbable. Luego incluso ese día se encuentra con María, una antigua compañera suya, con la que mantiene un romance, o sea, ese mismo día, o sea, el día siguiente del funeral de su madre, y todavía inclusive, ¿no? María le dice, pues, tu madre ha fallecido, por qué el luto? Es que mi madre murió ayer, entonces como que cualquiera, ¿no? Si tu madre ha muerto, creo que no pensarías en tener sexo ni nada por el estilo, pero es en lo que piensa, es lo que pasa, ¿no? Entre Saúl y María. Entonces aquí observamos que salen y todo eso. Luego, finalmente,
este vecino suyo que mencioné en un primer momento, lo lleva pues hacia la playa, ¿no? Y en la playa se encuentra, como habíamos mencionado, con su, con dos, con el amante de este proxeneta, ¿ya? De Raymond, el amante, Raymond, y acá tenemos a Raymond y Mersault que están en la playa caminando, y aquí tenemos pues que está el proxeneta, perdón, los árabes, y tienen una pelea, o sea, tienen aquí una riña, y en esta riña comienzan pues uno de los árabes saca un cuchillo, y entonces Mersault pues para defenderse se ve obligado a disparar, pero sin embargo, cuando mata a uno de los árabes, o sea, él no se inmuta, o sea, ni siquiera es que digamos, ya lo maté y bueno, no me asusto o es nada. Al contrario, sabe que ese hecho ha roto la cotidianidad de ese día, ¿no? E incluso lo vuelve a disparar sobre el cadáver. Entonces, por esto es llevado a la prisión, ¿no? Por haber matado a un hombre. Y en la prisión él también pues se muestra de forma indiferente. El abogado pues le dice, niéguelo, arrepiéntase, ¿no? O sea, de lo que ha hecho, o sea, por favor, muestra un poco más de indolencia, pero él pues todo fresco, y de pronto el juez en algún momento ya comienzan más que de repente a analizar el crimen, comienzan ya a analizar o sea, todo lo que él era, o sea, moralmente lo comienzan a analizar a él, le dicen, no, ¿cómo es posible que en el funeral de su madre no haya sentido nada? Y cómo es posible que también haya podido enamorar con esta joven María. O sea, como que fue, o sea, Mersault sintió que no solamente lo estaban sentenciando debido al asesinato, sino también lo estaban sentenciando debido a que, o sea, a su vida, a lo que él llevaba, ¿no? Y bueno, finalmente pues él es sentenciado pues a muerte, y lo que a Mersault le preocupaba es que cómo era que tenía que pasar sus días en la cárcel, o sea, estuvo 6 meses hasta que se resuelva el juicio, y entonces a él le preocupaba, decía, ¿cómo voy a poder pasar ese tiempo? O sea, se sentía pues aburrido, y trataba de aprovechar su tiempo lo mejor posible para no sentirse así de repente agobiado por su encierro. Y finalmente, pues, su indiferencia continúa hasta el día de su muerte. En el momento en el que estaba a punto de morir, sintió algo de tristeza, ¿no? Por no tener a alguien a su lado. Una novela muy bonita, y te recomiendo que la leas para que la entiendas mucho mejor. Y eso es todo lo que tengo para decirte. Ya nos estamos viendo. Hasta luego, cuídense.